Restas decimales. Mi recomendación para aprender las restas decimales es que primero debemos aprender a sumar con decimales. Luego de que dominemos estas sumas decimales, podemos aprender a restar de esta manera. Tenemos el primer ejemplo, 8 enteros con 6 décimos menos 3 enteros con 2 décimos. Mi recomendación aquí es, si nos dan una resta de manera horizontal, lo mejor es representarla de manera vertical para poder alinear las comas. Es importante que estén en la misma columna las comas, al igual que en las sumas, ¿no? Es la única característica de estas operaciones es que las comas estén alineadas. Luego de eso se procede a restar de manera normal. Aquí voy a hacer una pausa para explicar que hay algunas maneras para poder restar. Si usted aprendió de una manera, está bien, y si aprendió de otra manera a restar, está bien, siempre y cuando le salga la respuesta, ¿no? El total correcto. Si usted ya sabe restar de otra manera, puede aprovechar para aprender una manera diferente. Y si todavía no domina, se equivoca al momento de restar, puede aprovechar para aprender este método que me resulta el más fácil. Ok, entonces para restar, según este método, vamos como a llegar al número de arriba. Es decir, el primer número sería 2. 2 para llegar a 6. ¿Cuánto hay del 2 hasta llegar al 6? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto resultó? 4. Entonces, ese número debo escribirlo. ¿Ok? Vamos a continuar. 3 para llegar a 8. 3. Continúo. 4, 5, 6, 7, 8. Fueron 5. Entonces, ese 5 debo escribirlo. ¿Ok? Es una resta normal usando este método. Ahora, como es una resta decimal, recordemos que tenemos que escribir la coma, ¿no? Y la coma siempre tiene que estar alineada para poderla escribir justo debajo de las demás. Nos quedaría 5 enteros con 4 décimos. Continuando, tenemos otro ejemplo, 59 enteros con 86 centésimos, menos 2 enteros con 3 décimos. Los escribimos de manera vertical para poder alinear las comas, porque ese es un requisito muy importante cuando son restas decimales. Las comas tienen que estar en la misma columna, igual que la suma. Y procedemos a restar de manera normal. Pero debemos recordar que si hay espacios del lado de los decimales, del lado de las comas, aquí tenemos un espacio, lo podemos rellenar con 0. Es importante en la resta hacerlo, muy recomendable, porque eso nos permite no fallar. Aplico mi método desde la parte de abajo hacia la parte de arriba. Entonces sería 0 para llegar a 6. 0. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto fue? 6 mismo. Entonces escribo ese 6. Continúo. 3. 3 para llegar a 8. ¿Cuánto hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 5. Por lo tanto, escribo ese 5. Continúo. 2 para llegar a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto fue? Cuento, puedo contar en mis deditos. Si todavía no lo consigo hacer sola, puedo apoyarme en los dedos hasta luego mejorar, ¿no? ¿Cuántos deditos fueron? Fueron 7, ¿no? Entonces escribo ese 7. El 5, bueno, pues no he prestado nada, así que pasa igual. Al 5 no le voy a quitar nada y me queda 5 mismo. Por lo tanto, como es una resta decimal, no puedo olvidarme de escribir la coma en el total. ¿Dónde la escribo? Debajo de las demás. El total fue 57 enteros con 56 centésimos. Vamos con el siguiente. 6 enteros, 572 milésimos, menos 4 enteros con 9 décimos. Lo escribo de manera vertical e ir ubicando las comas una debajo de la otra. Eso es muy importante, que las comas me queden alineadas, ¿no? Ahí donde está la flechita roja, ahí, la misma columna. Como ya he puesto los números alineando la coma, me quedan 2 vacíos, 2 espacios que yo puedo llenar con ceros. Es muy recomendable hacerlo para no equivocarme. Yo resto según mi método de abajo hacia arriba, desde el 0 hacia el 2. 0 para llegar a 2, 1, 2. ¿Cuántos fueron? 2 mismos, así que lo escribo. Continúo. 0 para llegar a 7. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fueron 7 mismos, así que lo escribo.
Yo estoy usando barritas amarillas, ustedes pueden usar dedos si todavía no lo consiguen mentalmente. Si usted tiene la agilidad para hacerlo más fácil, más rápido o de otro método, está muy bien. Vamos a continuar. 9 para llegar a 5. En este caso no puedo, porque el 9 es mayor que el 5 y no puedo retroceder. Entonces, 9 para llegar a 5 no es posible. Tengo que prestarle 1 y ahí se formaría el número 15. 9 para llegar a 15 si es posible. Entonces, 9. Después del 9 sigue 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6. Escribo el 6. Como yo presté ese 1, este 1 que está aquí amarillito, yo lo presté, tengo que devolverlo. ¿A quién lo voy a devolver? Aquí lo devuelvo. Entonces ese 4 ya no se vuelve 4 porque le estoy devolviendo 1. Ahora será el número 5. ¿Ok? Entonces se transformó en 5 porque le sumé ese 1 que nos había prestado. Y ahora continúo. 5 para llegar a 6, 1. Pero no puedo olvidarme de la coma, ya que es una resta decimal. El total sería un entero con 672 milésimos. Tenemos otro ejemplo, 8 enteros con 5 décimos menos 2 enteros con 13 centésimos. Los ubico de manera vertical, observando que la coma quede alineada en la misma columna y me quedaría así. Como veo que hay un vacío, hay un espacio, lo puedo rellenar, un espacio que está después de la coma, entonces lo puedo rellenar con 0. Al menos en la resta es muy importante que ponga ese 0 para no equivocarme. Y comienzo a restar según mi método. Si usted lo sabe otro, pues aplique su otro método, quedará lo mismo. ¿Okay? Según mi método sería 3 para llegar a 0, no se puede, porque el 3 es mayor y el 0 es menor, obviamente no se puede. Lo que tengo que hacer es prestarle un 1. Entonces, al ponerle un 1, se forma el número 10. 3 para llegar a 10 sí es posible, así que comienzo a contar después del 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto fue? 7. Ese 7 lo escribo, pero como yo presté 1, ese 1 tengo que devolverlo y lo devuelvo siempre abajo. Significa que ese 1 que teníamos anteriormente ya no va a ser 1, se va a convertir en número 2, porque le estamos sumando un 1 más. ¿Okay? Cuando se devuelve abajo, se suma. ¿Sí? Se convirtió en 2. Vamos a continuar. 2 para llegar a 5, 2. 3, 4, 5. Fueron 3. Continúo. 2 para llegar a 8, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fue un total de 6. Lo escribo. Pero como es una resta decimal, lo más importante de la resta decimal es la coma. No me puedo olvidar de poner la coma justo debajo de las anteriores. El resultado total sería 6 enteros con 37 centésimos. Tenemos un último ejemplo, 9 enteros con 2 décimos menos 6 enteros con 835 milésimos. Todos los números que son decimales se toma en cuenta la parte entera. Quiere decir que 9 enteros es mayor que 6 enteros, si es posible una resta. Es decir, que a 9 le vamos a restar 6, y eso sí es posible, ¿ok? Si tiene algunos números decimales, eso no importa, si tiene muchos números decimales o pocos números decimales, lo importante, la parte que más cuenta es la parte entera. Es decir, repito, que a 9 sí es posible restarle 6. Lo pongo de manera vertical, observando que las comas estén alineadas en la misma columna. Ahí está la flechita roja indicando que esté recto. No puedo cambiar la coma de lugar, solamente las escribo alineadas. Debo rellenar los espacios que están a continuación de la coma. En este caso hay 2 espacios, los lleno con 0 y comienzo a restar. Mi método de abajo hacia arriba. 5 para llegar a 0 no es posible porque el 5 es mayor que el 0. Lo que debo hacer es prestarle 1. Ahí se formó el número 10. 5 para llegar a 10 sí es posible. Comienzo con el método. 5 para llegar hasta el 10. 5. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto es para llegar a 10? Son 5 mismo. Ese 1 que yo presté, debo devolverlo abajo. Cuando yo devuelvo abajo ese 3, que se convierte en 4. ¿Ok? Lo estamos sumando abajo, ¿sí? 4 para llegar a 0 no es posible
porque el 4 es mayor y no puedes llegar al 0. Lo que vamos a hacer es prestarle al 0 y se va a convertir en 10. 4 para llegar a 10 sí es posible, por lo tanto vamos a proceder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fue un total de 6. Ese 1 que presté, debo pagarlo abajo. Significa que ese 8 se va a convertir en 9. Es decir, que al 8 se le suma ese 1 y se vuelve 9. ¿Ok? 9 para llegar a 2 no es posible porque el 9 es mayor que el 2. Debemos prestarle un 1 y se forma el 12. 9 para llegar a 12 sí es posible, así que vamos, 9, 10, 11, 12. Son un total de 3. Lo escribo. Ese 1 que presté ya sabemos, lo pagamos abajo. El 6 significa que se va a convertir en 7. 7 para llegar a 9, 7, 8, 9. Han sido 2. Como esta es una resta decimal, no puedo jamás olvidarme de la coma. La escribo justo debajo de las anteriores, en la misma columna. Y así me da el total de 2 enteros con 365 milésimos.